La vida está llena de momentos en los que sentimos que hemos llegado al límite. Hay circunstancias que parecen insuperables, problemas que no tienen solución humana y situaciones en las que todo parece perdido. En esos momentos, la fe deja de ser una simple palabra bonita y se convierte en una necesidad vital. La Biblia nos recuerda en Mateo 17:20: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Pero ¿qué significa realmente tener una fe que mueve montañas? No se trata de un optimismo vacío, ni de un pensamiento positivo superficial. La fe bíblica es una confianza profunda en el carácter de Dios, en su poder y en su fidelidad. Es creer que Él es capaz de hacer lo que dijo que haría, incluso cuando todo alrededor dice lo contrario. Pensemos en Abraham. Dios le prometió un hijo cuando él y Sara ya eran ancianos. Humanamente era imposible, pero Abraham creyó. Su fe no se basaba en la lógica, sino en la palabra del Señor, y esa fe fue contada como justicia. Esto nos enseña que la fe verdadera no espera a que todo sea favorable. La fe actúa incluso en medio de la adversidad. Muchas veces, el problema es que confundimos fe con control. Queremos creer, pero también queremos tener todo bajo nuestras manos. Sin embargo, la fe genuina implica soltar el control y confiar en que Dios hará lo mejor, aunque no entendamos su manera de actuar. No es fácil. Nuestro corazón humano busca certezas visibles, pero Dios nos llama a caminar por lo que no vemos. Recuerdo la historia de una mujer que había perdido todo: su empleo, su casa y hasta la salud de su hijo. Muchos le aconsejaban que dejara de orar, que aceptara que las cosas simplemente no cambiarían. Pero ella persistió, creyendo que Dios tenía un plan más grande. Pasaron meses, y poco a poco las puertas comenzaron a abrirse. No fue de un día para otro, pero al final pudo testificar que la fidelidad de Dios la sostuvo en cada paso. La fe que mueve montañas no siempre cambia las circunstancias de inmediato. Muchas veces, primero cambia nuestro corazón, nos transforma, nos fortalece y nos da paz en medio de la tormenta. La montaña puede seguir ahí por un tiempo, pero nuestra perspectiva cambia. En lugar de ver un obstáculo insuperable, empezamos a ver una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Y aquí hay un punto clave. La fe se alimenta, no crece por accidente, se fortalece a través de la oración constante, del estudio de la palabra y de recordar las veces que Dios ha sido fiel en el pasado. Cuando recordamos cómo Él nos sostuvo antes, nuestro corazón encuentra el valor para seguir creyendo. A veces la montaña que enfrentamos no es externa, sino interna. Puede ser una lucha contra el miedo, la ansiedad, el resentimiento o la falta de perdón. Y esas montañas también necesitan ser movidas. Jesús no especificó si la montaña era literal o figurada, porque Él sabe que los desafíos más grandes suelen estar en el corazón. Si hoy te encuentras frente a algo imposible, quiero animarte a que no te enfoques en el tamaño del problema, sino en el tamaño de tu Dios. Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo que abrió el Mar Rojo, que multiplicó los panes y que resucitó a los muertos. Él es capaz de obrar en tu vida, aunque no veas cómo. La fe que mueve montañas no es un poder mágico que tenemos nosotros, sino el resultado de depositar toda nuestra confianza en aquel que todo lo puede. Por eso, no importa si tu fe parece pequeña como una semilla de mostaza. Jesús dijo que eso basta, porque no se trata del tamaño de la fe, sino de la grandeza de aquel en quien creemos. En la segunda parte, vamos a profundizar en cómo ejercitar esa fe día a día, cómo enfrentar las dudas y qué pasos prácticos podemos dar para vivir una vida que realmente confíe en Dios en todo momento. Ejercitar la fe no es un acto pasivo, no es simplemente esperar sentado a que algo ocurra. Es una decisión diaria de creer y actuar conforme a lo que Dios ha dicho, incluso cuando los sentimientos digan lo contrario. La fe se fortalece en el movimiento, no en la inactividad. Uno de los mayores enemigos de la fe es la duda. Y la duda no siempre significa falta total de confianza en Dios. Muchas veces es el conflicto interno entre lo que creemos y lo que vemos. Pedro es un ejemplo claro. Cuando vio a Jesús caminando sobre el agua,
Tuvo el valor de dar unos pasos fuera de la barca, pero al ver el viento y las olas, empezó a hundirse. La lección aquí es clara. Mientras mantuvo los ojos en Jesús, se sostuvo. Cuando miró las circunstancias, perdió el enfoque. Esto nos enseña que la fe requiere dirección. No basta con tener fe en algo. La verdadera fe tiene un objeto, y ese objeto es Cristo. Cuanto más le conocemos, más fácil es confiar en Él, porque no confiamos en un desconocido, sino en un Padre que ha demostrado su amor una y otra vez. Practicar la fe también implica hablar conforme a la verdad de Dios. Las palabras tienen poder, y no podemos pretender vivir en fe mientras nuestra boca proclama derrota. Esto no significa negar la realidad, sino declarar que nuestra esperanza está en Dios, aunque la realidad sea dura. David, por ejemplo, enfrentó a Goliat sin negar que era un gigante, pero afirmó que la victoria venía de Jehová. Además, es importante rodearse de personas que alimenten nuestra fe. La incredulidad es contagiosa, pero la fe también lo es. En Marcos 2, leemos de un paralítico que fue llevado por 4 amigos a Jesús. Ellos no se detuvieron ante la multitud. Subieron al techo y bajaron al hombre para que Jesús lo sanara. El texto dice, al ver Jesús la fe de ellos, Marcos 2:5. A veces, nuestra fe se sostiene gracias a la fe de quienes nos rodean. Pero la fe no es solo para los grandes momentos de crisis. También se vive en lo cotidiano. Tener fe es confiar en que Dios proveerá el pan de cada día, que guiará nuestras decisiones, que protegerá a nuestra familia y que usará incluso los pequeños detalles para nuestro bien. Cuando entrenamos la fe en lo pequeño, estamos más preparados para los desafíos grandes. Hay algo más. La fe no significa que siempre veremos resultados inmediatos. Hebreos 11 menciona a muchos héroes de la fe que no recibieron en vida todo lo que esperaban, pero murieron creyendo. Esto nos recuerda que la fe mira más allá de esta vida, hacia la eternidad. A veces, la montaña se moverá aquí y ahora. Otras veces, Dios nos dará fuerzas para escalarla y atravesarla. En tiempos de espera, la fe se prueba. Ahí es cuando surgen preguntas como, ¿realmente Dios me escuchó? ¿O ¿y si no pasa nada? La respuesta está en conocer su carácter. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá, aunque no sea en el tiempo o la forma que imaginamos. Quiero compartirte una imagen. Piensa en un agricultor que siembra semillas. Él no las ve crecer de inmediato, pero confía en que debajo de la tierra está ocurriendo algo. Sigue regando, cuidando y esperando. Así es la fe. Muchas veces, Dios está trabajando en lo oculto, preparando algo que todavía no vemos. Para vivir una fe que mueve montañas, te animo a orar con persistencia. No orar solo una vez y desistir, sino seguir insistiendo, creyendo que Dios escucha. Meditar en la palabra, llenar la mente con las promesas de Dios para contrarrestar las mentiras del miedo. Recordar testimonios pasados. Si Dios lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. Declarar la verdad. Hablar conforme a la fe, no a la incredulidad. Caminar en obediencia. La fe sin obras está muerta. Obedece incluso cuando no entiendas todo. En definitiva, la fe que mueve montañas no es un logro humano, sino un regalo de Dios que crece cuando lo usamos. Y cada vez que confiamos en Él, nuestra relación se profundiza y nuestra vida se convierte en un testimonio vivo para otros. Si hoy estás frente a una montaña, no te rindas. Puede que no veas aún el camino, pero recuerda que el Dios que mueve montañas también abre mares, derriba muros y resucita lo que está muerto. Mantén tus ojos en Él, y aunque tus fuerzas sean pocas, su poder será suficiente. Quiero cerrar con un desafío. Esta semana identifica una montaña en tu vida y preséntala a Dios cada día, creyendo que Él tiene el control. No te enfoques en cuándo o cómo se moverá. Enfócate en quién es aquel que puede moverla. Y mientras esperas, alaba, agradece y vive como si la respuesta ya estuviera en camino. Porque al final, la fe no solo mueve montañas, la fe transforma corazones, abre caminos y nos acerca más al corazón de Dios.